Pues nosotros desde el Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, pues apoyando una causa tan necesaria y tan justa. La verdad es que tenemos un tejido asociativo, también en el área terapéutico, bastante importante aquí en nuestro municipio, y yo me siento, la verdad es que muy orgullosa de poder representar esa parte del Ayuntamiento en este área social. Pues un día reivindicativo, es un día necesario, y creo que es una obligación que estas personas que sufren o que tienen o que sienten esas capacidades diferentes, que se sientan incluidos en la sociedad, pues somos una persona más. Y desde luego en esta mesa redonda que vamos a hacer hoy, donde van a participar diferentes asociaciones de nuestro municipio, se va a poner en valor ese trabajo que hacen también, aparte de estas asociaciones, la familia. La familia tiene un papel fundamental en este tipo de situaciones, y la verdad es que estamos aquí pues para aprender, para escuchar, para acompañar y también pues para apoyar y compartir en este tipo de situaciones y de actividades. Pues la verdad es que uno aprende mucho, porque no, una cosa es lo que te cuenten o lo que tú puedas entender como concejal del área social, y otra cosa es sentarte al lado de una persona que tiene este tipo de situaciones en su casa, ¿no? Y aprender de esa manera de afrontar la vida, y sobre todo intentar de superar esos obstáculos que no siempre son visibles, sino que realmente también hay obstáculos que son muy invisibles. Y nada, desde la Administración pues estoy aquí pues para acompañar, ayudar y por supuesto para aportar mi granito de arena siempre. Bueno, pues a lo largo es una mesa redonda donde cada una de las madres que representan las diferentes asociaciones que conforman todo lo que son las asociaciones relacionadas con la discapacidad de Almonte, pues van a romper un poco el silencio, van a exponer cuál es el recorrido que hicieron hasta conseguir el reconocimiento de la discapacidad, las limitaciones que han encontrado en el camino, las ventajas, un poco para animar al resto de la gente que está sabiendo la necesidad que tiene, ocultando la realidad por vergüenza y por estigma. ¿Por qué dirías que es importante eso, darle visibilidad a esta causa? Pues es importante porque durante mucho tiempo se ha creído que el problema lo tiene la persona que tiene la discapacidad, y no es cierto. El problema lo tiene la sociedad, que pone barreras y límites en una diversidad que debe de coexistir y que debería de coexistir sin ningún tipo de condición. Entonces, como tendemos a la normalización y tendemos a que todo el mundo camine por el mismo espacio, esa diferenciación, ese reconocimiento hace que las empresas, por ejemplo Emilá, pues pueda contratar a esas personas teniendo un reconocimiento de la valía, no de la dificultad, sino de la valía que tiene y de lo que puede aportar a la sociedad. ¿Cuál dirías que es el principal objetivo que persigue esta jornada? Bueno, pues lo primero es reivindicar que es el 3 de diciembre, que es el Día de las Capacidades Diferentes, que se celebra porque todavía hay mucho estigma y todavía hay muchas organizaciones que no llegan. También hay derechos laborales, que es que cualquier empresa tiene que tener un porcentaje de personal con cierta discapacidad dentro de su plantilla, y a día de hoy pues no es cierto. Entonces es una manera de alzar la voz, de decir que esto existe, ¿vale? Y que las barreras se las estamos poniendo nosotros a ellos, no ellos la tienen, sino somos nosotros quienes se la ponemos a ellos. A todos y a todas, gracias por estar aquí en un día tan especial, tan bonito también y tan duro al mismo tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de esta mesa y también a las que han hecho posible que esta charla coloquio se pueda realizar aquí hoy en el centro de participación. Quiero agradecer a Carmen de la Canariega, a Mari Carmen de la Estrella, a Manuela de Asociación La Tortuga, a Paqui Rossi de Milá y también a Mari Carmen de La Tortuga, que va a ser la moderadora de este acto. Y bueno, pues quiero deciros que hoy celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o mejor dicho, el Día de las Personas con Capacidad diferente, y la verdad es que lo estamos haciendo una actividad que a mí me parece bastante bonita y bastante interesante, esta mesa redonda que se titula Desmitificando la discapacidad, voces valientes que rompen el silencio. Y qué mejores voces, qué valentía, que testimonios de personas pues que pueden hablar de primera mano sobre este tema tan importante. Yo, en nombre, la verdad es que del Ayuntamiento de Almonte, quiero agradecer sinceramente la presencia de la familia,
de los profesionales y de las asociaciones y vecinos y vecinas que nos acompañáis esta tarde. La verdad es que gracias a vuestro trabajo diario y a vuestra entrega por estar siempre en ese lugar y con esas personas que son sobre todo las que los necesitan. Y este tipo de actividad, esta comisión, pues es un ejemplo precioso de lo que realmente ocurre cuando se suman fuerzas, cuando cada uno aporta lo que verdaderamente tiene o puede, o a veces nos dan sin esa reciprocidad. Hay mucha gente que da mucho sin esperar nada a cambio y verdaderamente eso es lo bonito de todo esto. Y la verdad es que yo, por ejemplo, por la parte que me toca como ayuntamiento y en el área social, que también llevo, que para que todos sepáis era un área que yo pedí cuando vine a la concejalía, me parecía que era de lo más duro pero también de lo más bonito en lo que se puede trabajar día a día, de lo que estoy aprendiendo muchísimo y la verdad es que me siento muy, muy orgullosa de pertenecer a este equipo de María Zambrano, que tengo aquí hoy a Ana Vega por aquí y a María Cruz también, que son dos profesionales de los que la gente de Almonte pues la verdad es que tiene suerte. Y la verdad es que nosotros aquí realmente lo que queremos más que nada es escuchar a todas estas personas, a todos estos testimonios, queremos aprender y queremos acompañar y hacer que este camino pues sea un poquito menos duro que no más fácil. Y ojalá es que este evento, este encuentro, esta actividad pues nos sirva para quitar esas barreras que no siempre son visibles, al contrario, son invisibles. A ver si cada uno sumamos un poquito conseguimos que esas barreras puedan desaparecer. Y también decir que las voces valientes que vamos a escuchar aquí hoy, pues que nos abran esas nuevas miradas y nos recuerden pues que la diversidad es riqueza y que la inclusión no es una opción, sino que es una obligación moral que tenemos todos. Así que con muchísimo orgullo, la verdad es que doy por inaugurada esta primera mesa redonda o primera charla coloquio sobre este tema. Así que nada, gracias por venir. Deciros que a última hora tengo un regalito, con lo cual nadie se puede ir de aquí hoy, ¿verdad? Y nada, escuchemos y aprendamos de todo lo que aquí hoy nos van a enseñar. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, espero que me escuchéis bien, mi tono de voz es bajito, pero bueno, voy a intentar que se me escuche bien. Realmente yo voy a moderar la mesa, las voces importantes están a mi lado, me tocaba presentarla y le di muchas vueltas a cómo presentar la mesa redonda. Después me di cuenta que yo tenía una llave importante y es que yo he estado en contacto con la discapacidad durante mucho tiempo desde dos ámbitos totalmente diferentes y es el ámbito de la educación, porque durante 23 años fui orientadora de un centro educativo y desde la consulta, ¿vale? Entonces, haciendo un poquito de análisis y de retroceso de toda la experiencia que viví, pues se me vinieron al recuerdo varias familias concretas. Y en base a esa familia pues fui montando lo que os voy a leer, aunque me pare y rememore ese momento. Cuando a mí me tocaba decirle a una familia, le he hecho la evaluación a vuestro hijo, esta es la capacidad cognitiva que tiene, las dificultades lectoras, tenía que tener mucho cuidado a la hora de decirle, creo que debe de solicitar el reconocimiento de la discapacidad. Lo hacía con mucho tacto, había familias que antes de que yo terminara la palabra me decía, a los bomberos, ¿no? Y yo le decía, sí. Cuando me decía a los bomberos, yo entendía que esa persona no quería escuchar la palabra y la tenía que respetar. Pero lo hacía. Cuando tenía que llegar con la frase hasta el final, había familias que se rompían. Y se rompían porque vivían la discapacidad de su hijo o de su hija como un fracaso personal como padre.
Su hijo lo veían como un proyecto de vida y veían el fracaso. Y había que respetar, evidentemente, ese duelo, había que acompañarlo, no era el momento de decirle nada, pero cuando ya daban el paso y me traían el primer papel, me decían cuando tenían la cita, les acompañaba a mi despacho de nuevo y les decía, mira, el fracaso no es vuestro como padre, el fracaso es de la sociedad, que le ponemos las barreras. Y como le ponemos las barreras, como le ponemos las murallas, tenemos que darle herramientas para que esa muralla o esa barrera la pueda levantar y la pueda ceder. Las familias me lo agradecían, pero me reiteraban el dolor de la palabra. Y es que realmente durante mucho tiempo se han utilizado palabras soeces, ¿vale? La idiotez, la idiosincrasia, muchas palabras que sonaban muy mal, idiota, palabras que dolían. El término a día de hoy sigue en evolución. A mí el que me gusta utilizar es el día de las capacidades diferentes, porque todo el mundo tenemos capacidades totalmente distintas. Y muchos de los que estamos fuera, que no tenemos ningún porcentaje de minusvalía, tenemos la minusvalía peor, que es la de la falta de solidaridad con estas personas. Llegar al reconocimiento de la discapacidad no es fácil. Cuando el ayuntamiento nos brindó la oportunidad de que hacemos en este día, yo pedí por favor esta charla porque no es fácil. No es fácil para ninguna familia tomar esa determinación, pero tampoco es fácil cuando se llega al servicio y te encuentras con una persona que todos los días está ahí valorando si cumple o no cumple los requisitos de la discapacidad. Y puedes nacer completamente sano y en cualquier momento saltar esa posibilidad de la discapacidad. Estar ahí y tenerla que asumir. Entonces, yo quería que esta charla fuera abierta a todo el público, que las personas que lo están escuchando desde casa, porque no se han enterado, porque llegan tarde o simplemente porque les daba un poco de vergüenza acercarse hasta aquí, escuchen los testimonios realmente de las personas valientes que están aquí y el camino que han tenido que recorrer, las emociones, y con el apoyo de una trabajadora social que está muy cerquita nuestra, pues que les cierre cada una de las preguntas diciendo qué les falta o todavía en qué podemos ayudarle mucho más, ¿vale? Si te parece, un poco esa es la idea. Así que ahora voy a leer lo bonito, pero os he querido un poco partir de la reflexión. Durante décadas la discapacidad fue contemplada desde un paradigma centrado exclusivamente en el déficit, lo que faltaba, lo que limitaba y, por qué no decirlo, lo que no se ajustaba a la norma. Ese enfoque ha provocado rechazo y un estigma negativo, cargado de apelativos que deberían remover conciencia y provocar malestar. Solo con nombrarla condenó a muchas personas a la exclusión y a que fueran otros quienes tomaran las decisiones por ellos. Pero hoy sabemos que la discapacidad no es un atributo individual, sino es el resultado de una interacción entre la persona y el entorno, que demasiadas veces no está preparada para incluirla. Ese cambio de mirada del qué te pasa a las barreras que la sociedad ponemos no ha sido fácil ni rápido. Ha exigido valentía, persistencia y, sobre todo, la capacidad de desafiar silencios que parecían inamovibles. Porque llegar al reconocimiento de una discapacidad no es un camino sencillo. Implica trámites, evaluaciones, miradas externas que intimidan y critican, dudas internas e incluso el miedo a ser etiquetado, a ser tratado de forma distinta, o a pesar de saber que ese reconocimiento abre puertas, porque sí, las abre. Pero también termina exponiendo las propias vulnerabilidades del sistema educativo, social, económico. Y sin embargo, cuando se supera ese laberinto administrativo, emocional y social, aparece lo verdaderamente transformador, la posibilidad de acceder a los derechos,
a los apoyos y a las oportunidades que permiten vivir de forma plena y digna. La discapacidad entendida desde este marco no es un límite personal, sino una realidad humana que necesita entornos más justos, accesibles y flexibles. Por eso hoy estamos aquí, para escuchar voces que dignifican, que cuestionan, que nos enseñan, voces que rompen ese silencio histórico y que nos recuerdan que la inclusión no ocurre solo, se construye con conciencia, con políticas valientes, con recursos y sobre todo con la decisión colectiva de mirar la diversidad como un valor, no como una excepción. Gracias por estar aquí y ser parte de esta conversación necesaria. Hoy, con vuestra participación, damos un paso más para desmitificar, comprender y transformar. Y a partir de ahí, os quiero hacer pues un ejercicio de recuerdo, ¿vale? Quiero un poco que tratéis de recordar aquel momento en el que tenéis que tomar la decisión de reconocer o bien la discapacidad de vuestros hijos, o bien la vuestra propia, y sobre todo quiero que hagáis el recuerdo a esa persona que os lo propuso, cómo sentisteis en ese momento y qué pensasteis, las emociones que sentisteis, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues, ¿quién es la primera valiente? Porque estamos las mujeres. ¿Qué quiere empezar? Hay mujeres solamente, me sorprende y no me sorprende, ¿verdad? Me sorprende y no me sorprende. Yo mismo. Tú quieres empezar. Venga, pues te comparto los micros. Madre mía, este cosa. Bueno, yo decir que yo realmente cuando he estado en una circunstancia tan mala, porque yo entré en un bucle muy grande, con lo cual yo no era. Entonces no tengo la capacidad de poder pensar en qué momento se va a asuntos sociales, en qué momento se pide ayuda, en qué momento... Vale. No acordarme en tener las capacidades tan mal que no recordar absolutamente nada. O sea, yo era llevada. O sea, yo era llevada por la persona que me lleva para poder hacer el reconocimiento, y entonces a la hora de pensar realmente no recuerdo. O sea, recuerdo estar allí, pero no recuerdo porque mi mente no... O sea, mi mente ni mi cuerpo no era... Yo no era consciente absolutamente de nada. Yo del año 91 pues caí en picado y con los años el cuerpo, pero la mente. ¿Puedes decirnos cuál era la discapacidad que te llevó a reconocimiento? La discapacidad que me llevó a reconocimiento, aparte de mi discapacidad física, ¿no? Es mi discapacidad mental. Yo día a día tengo que, o sea, yo me tengo que hacer un propósito y el propósito es llegar, terminar el día, porque mi mente solo me pide irme, o sea, yo quiero solo irme, entonces para mí es un esfuerzo muy grande realmente el echar el día afuera, aunque a mí me vea todo el mundo, porque a mí no me concibe nadie si no es con una sonrisa, pero claro, estoy mejor, llegué al sitio adecuado, yo he llegado al sitio adecuado, que es Emilá. Me refugio en la fuerza de la gerente, esa fuerza que tiene, me refugio en Luis, que es una maravilla el poderle contar, el poderte decir, es encontrar una familia donde realmente estás muy a gusto, puedes contar y te puedes desarrollar como persona, pero entre los puntos de cómo, ahí no puedo, pero es difícil. Permíteme que recuerde una de las palabras que te has dicho, es que me llevaron. Me llevaron. Nuevamente hubo alguien que tomó la decisión por ti.
¿Tú ahora dirías que es una decisión acertada o equivocada? Yo creo que fue una acertada, fue acertada, acertada. Lo que pasa es que, claro, paralizó su vida por la mía. Y esto pues Bueno, te estás emocionando, pero estás en un entorno en el que te comprendemos. Yo sobreentiendo de lo que explicas que parte de tu reconocimiento viene por un estado emocional que te limita a hacer una vida diaria importante y por desgracia estamos viendo las últimas noticias de que hay muchos jóvenes que la única salida que encuentran desgraciadamente es el suicidio. Y ya estamos viendo que es una causa reconocida, pues, de pedir ayuda, que te da unos grados de discapacidad. Entonces muchas veces la gente de la calle piensa que son características con las que nace. Circunstancias por las que yo hablo por mí, circunstancias por las que nadie tendría que pasar. Y he pasado por muchas. Que es muy difícil tener una mente donde pueda solventar todos esos problemas. Entonces empiezan los trastornos y cuando te das cuenta pues tienes muchos trastornos, y se complica tu mente con tu cuerpo y es difícil tirar para adelante. Pues muchas gracias por ser tan valiente y por ser la primera en romper aquí el silencio. Siempre. A ver quién quiere continuar. No sé si se escucha. Te pongo esto aquí también. Bien, ¿no? Pues buenas tardes, soy Carmen. Yo, bueno, tengo que retroceder en mi mente 22 años que tiene mi hijo, o sea que tengo que pensar mucho. Fueron tiempos muy, muy difíciles, muy malos. Hace 22 años no había la información que tenemos hoy, evidentemente. Te encuentras muy sola. Yo la palabra en sí, discapacidad, la había pronunciado en mi vida pocas veces, la verdad, porque, bueno, todo es nuevo para ti, momento diagnóstico fue el peor de mi vida, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico y ahí te vienes abajo, imagínate tú el calvario hasta que tú decides pedir un grado de discapacidad. La palabra discapacidad, grado de discapacidad, ¿eso qué es? ¿Van a enjuiciar a mi hijo? ¿Qué le van a poner barrera? Vamos a poner... fue muy complicado. Bueno, yo lo primero que hice o que me aconsejaron también fue ir a los servicios sociales del ayuntamiento. Ahí me acogió el psicólogo Antonio Luis y bueno, y gracias a él pues entramos. De hecho, él empezó a trabajar con mi niño. La discapacidad de mi hijo, bueno, es muy visible, se veía que tenía discapacidad, ¿no? Con lo cual desde que nació ya sabíamos que algo raro había con este niño. Entonces, como era tan visible, yo sabía que algo había, yo ya en mi mente yo ya estaba preparada para eso, ¿no? Para lo que me iba a encontrar. Pero nunca te preparas. Bueno, estaba preparada entre comillas. La verdad que nunca estás preparado para lo que te van a decir. Y nada, ya de los servicios sociales del ayuntamiento me recomendaron que bueno, que para el bien del niño, para el bien de la familia, sería viable de ir al centro de valoración y que me valoraran, aunque era todavía muy pequeño, pero que me lo valoraran y a partir de ahí pues la andadura hacia terapias, hacia todo lo que conlleva eso. Y nada, como era tan visible, la verdad, pues nos armamos de valor, el padre y yo, y nada, un día fuimos y empezamos llorando allí, porque es muy duro que vayas pasando por departamentos, te van preguntando cosas, van valorando al niño, ve que él hace cosas, el niño no responde, no hace nada, y tú con unas ganas de decir, venga ya, haz algo, levántate, hijo. El niño no respondía nada, con lo cual el camino fue duro y la respuesta más dura todavía, cuando me dieron
el grado, ¿no? El grado, bueno, no tardó mucho porque en aquellos entonces creo que no había tanta gente y tardó como un mes y medio en darme el resultado de la discapacidad, del grado, y bueno, era un grado bastante elevado. Así que nos enfrentamos a eso. Y porque, bueno, también ya te digo yo que desde los servicios sociales del ayuntamiento nos recomendaron, sobre todo por los beneficios que íbamos a obtener, no por otra cosa. Sí que es verdad que tú mentalmente te piensas que eso es una barrera, que le vamos a poner etiqueta. Dios mío, este mundo era muy difícil, este mundo era muy complicado, pero había que hacerlo y nos armamos de valor y para adelante. Ya después Antonio Luis, el psicólogo, nos derivó a la Asociación La Canariega, que allí es donde empezamos también con los psicólogos, y allí también pues nos dieron, la verdad, que una ayuda muy importante, ¿no? Siempre, de verdad que hay que tener mucha ayuda, pedir ayuda psicológicamente, los padres, tanto los niños, pero los padres también necesitamos mucha ayuda para seguir adelante. Eso siempre lo tengo claro. Y bueno, y en principio eso fue todo. Cuando lo tuvimos el papelito famoso en nuestras manos y vimos, pues ya está, pues te vienes abajo, pero hay que mirarlo también como, bueno, que esto te puede abrir caminos de ayudas económicas y caminos de muchas cosas. Así que eso es lo que te puedo decir de mi experiencia desde hace muchos años. También has dicho muy bien el tema de los beneficios. Han nombrado los beneficios económicos. Sí. Se necesitan porque para la terapia, mucho. logopeda, se necesita incluso algún aparato de cuidado, exacto, herramientas para el colegio. Son cosas bastante caras. Bastante, sí. Difícilmente accesible a cualquier bolsillo. Pero me gustaría que le dijeras al resto de las personas cuáles son esos otros beneficios que tú has visto a lo largo de estos 20 y tantos años. ¿No se escucha? He pedido a la compañera que ella ha dado los beneficios económicos, pero hay otros muchos beneficios que no se conocen y que ella a lo largo de esta trayectoria pues, que nos diga cuáles son esos beneficios o por lo menos los que tú has podido afrontar. Con el grado de discapacidad, los beneficios. Bueno, yo lo primero que te he dicho es el beneficio económico. Después, bueno, inmediatamente no, pero me puse para solicitar el certificado para familia numerosa, que también eso ya aunque tengo solamente otro hijo más, pero por tener un niño con discapacidad cuenta como familia numerosa. Bueno, yo te iba a hablar otro beneficio económico, la protección de hijos a cargo, pero es que claro, es que todo esos beneficios conlleva a abrirte puertas a terapias, que es lo que yo quería. O sea, porque bueno, yo, por ejemplo, estaba trabajando, yo tenía un sueldo, me tuve que ir de trabajar, entonces ese sueldo que entraba en mi casa ya no entra. Y encima gastos, que nadie sabe los gastos que conlleva tener una persona con discapacidad en casa y encima darle terapias. Entonces, todo eso, claro, me conllevaba a tener unos gastos que yo tenía que sufragar con algo que me entraran de casa, ¿no? Entonces, en principio, yo le he visto esas puertas, ¿no?, de entrada, de yo poder tener ese ingreso económico, pero desviado a las terapias de los niños. A lo mejor cuando empezaste, todavía la ley de dependencia... La ley de dependencia no había entrado todavía. Entró en 2007, mi hijo nació en 2003. En 2007 sí, ya... ¿La solicitaste de Sí, la solicité, aunque tardé un par de años también. Fui dura yo de pelar también en solicitar la ley de dependencia. Pero sí, la solicité. También en los servicios sociales del ayuntamiento. ¿Quiere participar? Yo quiero decirte que lo que no doy es la información que no se transmite a las asociaciones de las ayudas económicas que podemos tener para nuestros niños,
Yo, por ejemplo, lo de también una vez cuando al niño le reconoce la discapacidad, se da por esta nervioso. Pero a los 5 años se dice. A partir de los 5 años. Bueno, yo sigo teniendo el carnet de familia numerosa. A partir de los 25 años. No, no. ¿Qué edad tiene tu otro Mi hijo mayor sí le han quitado el título de familia numerosa, pero mi marido, yo y el niño seguimos los tres. El café. Espérate. Esperarse porque el café no puede esperar. No sé. Eso. Ahora sí. Eso, quítale el pie. Quítale el pie suave. Os tenéis que acercar el micrófono porque sí, si no se escucha. ¿A que se escucha así? Ahora. Utilizamos la referencia a la barbilla. Lo ponéis la barbilla y se escucha bien. Que a mí me comentaron que la trabajadora social de María Zambrano, que a partir de los 25 años, porque mi hijo el mayor que tiene la discapacidad, automáticamente sabe que estaba en riesgo. Entonces es una cosa que contra más edad, más falta le hacen al niño, porque por ejemplo a mi hijo lo han valorado el viernes, que le han dado el primer grado, y yo no tenía información de nada. Yo me he enterado de casualidad con una madre que fue a valorar al marido que tenía Alzheimer. Entonces me siento mal porque es que no hay informaciones, por lo menos a la asociación, a la junta directiva, de las cosas económicas que pueden ayudar a los niños, porque esto se trata para ayudar a los niños. Porque es que no hay información, porque nos enteramos de casualidad, yo me enteré de casualidad, y al niño lo valoraron exactamente el viernes y le han dado el primer grado. Entonces eso es la poca información. Yo sí es verdad, Eva, que quizá muchas veces, yo ahora porque tengo el trabajo que tengo y me informo de más cosas, pero sí que es verdad que las administraciones competentes igual no dan esa información o no nos llega como personas físicas. Te tienes que enterar o a través de una gestoría o a través de María Zambrano. Yo lo que sí puedo decir que tenéis una herramienta fantástica en Almonte, que es el centro de María Zambrano. Entonces, ahí parece una tontería, pero hay pueblos con los mismos habitantes que tiene Almonte que tienen 6 personas trabajando en los servicios sociales. Almonte cuentan con más de 30, y es un recurso que está ahí, que yo creo que mucha gente no es consciente o cuando le pasa algo no se acuerda que ahí puede ir a pedir ayuda. Entonces yo creo que los ayuntamientos están para ayudar y también para informar, y sí que es verdad que muchas veces las asociaciones tienen que hacer eso extensivo y decirle a todo el mundo que no hay un lugar mejor para poderse informar que a través de las trabajadoras sociales que están ahí precisamente para eso, porque muchas veces, que me corrija María porque la profesional es ella, yo estoy aquí de paso, pero sí que es verdad que cuando hay cualquier cosa nueva, nosotros nos enteramos a través del BOJA, a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si tú como ciudadana no te metes ahí, no te vas a enterar nunca. Entonces, constantemente nosotros estamos siempre renovando esa información, porque cada día hay un BOJA que te dice todo lo nuevo que hay, con lo cual lo mejor que puede hacer todo el mundo es venir a María Zambrano y informarse de cualquier tipo de ayuda o de prestación a lo que podéis acceder. María, toma para que tú... Yo quería comentar que, vamos, que por ejemplo la asociación nuestra no es trabajadora social, entonces nosotros nos enteramos las cosas de casualidad. Entonces no se puede, la trabajadora social no puede informar a la asociación, por ejemplo a la mía, que no tenemos trabajadora social porque económicamente no podemos pagar otro sueldo y otro seguro social, el informar, mira, pues ha salido esto. Entonces la junta directiva es la que funda los planes. Mira, tenéis que ir a María Zambrano porque ahí esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando hay oferta de trabajo con personas con discapacidad, porque ahí tenemos adultos, y yo tengo 20 años. Entonces, yo me he enterado de cosas
que yo no sabía nada. Primero voy a aclarar lo de la familia numerosa, porque es real que cuando tú tienes un hijo que no tiene discapacidad y cumple 21 años y no está estudiando, o 25 si sigue cursando estudios, pierde el derecho de la familia numerosa el hijo que se excluye, con una modificación de ley, quedando el derecho al resto de la unidad de convivencia. Con lo cual, el hijo con discapacidad, dependiendo de las capacidades y las limitaciones que tenga, si puede tener una independencia económica o no, porque si no es independiente económicamente, el título de familia numerosa lo va a seguir conservando, siempre que se demuestre que hay una dependencia económica y de convivencia con los progenitores. ¿Vale? Yo esto lo pregunté, yo que mi hijo está estudiando y va a seguir estudiando, a partir de los 25 años lo quiere. Porque dependerá del grado de discapacidad que tenga tu hijo, porque evidentemente a lo mejor tu hijo puede realizar X funciones laborales y puede tener una independencia económica que otra persona con otro grado de discapacidad no puede tener. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, y de las limitaciones que tenga cada persona. Después, por otro lado, si ustedes consideráis que el ayuntamiento os debe informar de las subvenciones, ayudas, recursos, prestaciones, podéis hacer una petición por escrito en el registro y se hace un listado, y cuando salga pues se informa a la directiva, a la secretaria, a la que se tenga que informar. De hecho, yo lo hago voluntariamente, informo a algunas personas que conozco que no van a los servicios sociales, pero bueno, pues las conozco. Mira, pues ha salido esto, pues mira, os lo han dicho por aquí y por allí, pues informa a las compañeras. Es que precisamente la trabajadora social que vio ahora mismo el viernes me dijo que todo lo que ha perdido el niño tiene 20 años, de 20 años para atrás. De 20 años para atrás, por no tener información. Bueno, por no tener información y quizá porque su hijo está en un sistema educativo que no funciona como debe. No, porque no tenemos trabajadora social. No, pero su hijo está escolarizado y ha estado en el colegio, lo debería de haber valorado un equipo de orientación, lo deberían de haber detectado, ¿no? Y haberle informado a usted, pues mire usted, consideramos que usted debería acudir a tal sitio porque creemos que se necesita esto. Entonces, es lo que se ha comentado, todo empieza a funcionar mal desde la base. Si el colegio no se involucra y no reconoce y no valora, pues muy difícilmente hay discapacidades que se ven y otras que no se ven. Y algunas que se detectan y otras que a lo mejor no se detectan hasta porque eres 30 años o cuando tengo 50. Incluso hay discapacidades que se desarrollan, porque de hecho tú avanzas la edad, te hacen una persona mayor y con el envejecimiento, algunos envejecimientos pues llevan discapacidades también. Entonces, un accidente. Por ejemplo, un accidente de tráfico o lo que sea, ¿no? Es decir, que bueno, esto es funcionar conjuntamente y que entre todos, pues, un granito por aquí, otro por allí, pues para eso estamos y es lo que queremos. Yo desde luego, cuando yo me enteré que a mí me lo valoraban, se lo han dado el grado 1, yo a todos los padres los felicito. Pero la ley de dependencia es un recurso muy importante. Sí, claro que es compatible, de hecho debe de serlo. Sí, es compatible, además para muchos recursos, no solo económicos. Es un acceso al centro de atención, al centro de día, a centros terapéuticos, ocupacionales, a pisos tutelados, a muchísimos recursos que desconocemos. Y a beneficios económicos, como por supuesto, además de los beneficios económicos. Vamos a retomar la mesa. Eva, ella te lo ha explicado muy bien, que es un error de base. Yo quiero hacer también un recordatorio, es un error de base y también detrás de este sistema están los profesionales con lo que tienen. Y hay una parte de sensibilidad importante. A tu hijo le llegaron a quitar la discapacidad con 10 años, acuérdate, y te costó volver a recuperarla. A día de hoy hay muchos chicos que simplemente por el hecho de terminar unos estudios de grado medio le han quitado la discapacidad cuando a simple vista
se ve que tiene una limitación bastante amplia, ¿vale? Así que historias habrá aquí de mil colores y ahora en el café yo creo que tenemos mucho tiempo para contarnos y para informarnos entre nosotros. Me gustaría que, aunque han comentado ya la pregunta 1, 2 y 3, todavía hay 2 participantes que no han hablado y que cuenten un poco su experiencia. Bueno, tengo el mío. Buenas tardes, soy Manuela Gómez de la Tortuga. Yo para mí el diagnóstico, el diagnóstico voy a empezar desde el principio, fue un alivio, porque yo sabía que mi hijo tenía algo, lo que pasa es que yo, al no ser profesional, pues no sabía ponerle el nombre. Entonces cuando me recomendaron la Tortuga, empecé el periplo y me lo diagnosticaron, para mí fue un gran alivio. No fue ningún trauma, no, al revés, yo estaba loca de contenta porque ya sabía lo que mi hijo tenía. Y lo único que yo quería era tener las herramientas para poder ayudar a él, ayudar al hermano que tiene un año más, que este tipo de niños con discapacidades pues trastocan toda la casa entera, los que tenéis más de un hijo lo sabéis, y para ayudarme a mí misma. Luego llegó el siguiente paso, la pregunta de Mari Carmen, el reconocimiento de la discapacidad. A mi José Carlos se le detectó TDAH y también Tourette, los GIL de la Tourette. Al tener los dos trastornos tenía derecho a la discapacidad y Juana, que era la presidenta entonces, me comentó, ve y reconoce la discapacidad. Aquello sí me siento a mí fatal, porque mi hijo desde pequeño ha estado con la etiqueta en la espalda. El niño que no para, el niño nervioso, el niño que una vez rompieron la puerta de la clase y me le iban a hacer pagar a mí. Me dijo una niña, pide las cámaras, que tu hijo estaba por un lado de la puerta y los 20 y tantos de la clase por dentro. La han roto entre todos. Pero ya la etiqueta era José Carlos. Entonces yo lo que no quería era más etiqueta. Yo decía que mi hijo me da igual, yo lo voy a tratar, lo voy a llevar donde sea, pero yo no... Y Juana fue la que me abrió la mente. Y me dijo, si la tiene, si se la dan, puedes beneficiarte en tu situación económica. Te va a venir muy bien porque tenía que pagar las terapias, medicación, 80 euros en medicación y sola llevándolo para adelante. Y entonces me dijo, Juana, tú ves, el carné lo tienes en el bolso metido, tú a nadie vas diciéndole con el carné, mira, mi hijo tiene una discapacidad, mi hijo, si tú luego no quieres usarla, no la uses, pero el niño el día de mañana puede tener muchas armas con la discapacidad reconocida. Entonces ahí hice yo el ejercicio de interiorizar eso y dije, bueno, pues sí, puede ser interesante. Le dieron el 43% y cuando yo ya lo asimilé, hice que lo asimilara él, porque al tener 22 años, estar todos los días en clase con los niños. Él ha estado 7 años en la residencia escolar de Valverde conviviendo con 150 y tantos niños. Yo quería que él no se sintiera mal y que reconociera lo que tenía y a dónde llegaba. Su capacidad, por un lado estaba limitada y por el otro es inmensa, porque luego toca el piano, hace el cubo de Rubik, tiene capacidades diferentes, tiene el hiperfoco activado en actividades y en otras, como se queda pues a la Luna de Valencia. Y él pues nos sorprende, los niños muchas veces nos sorprenden. Las madres nos creemos que se va a acabar el mundo y cuando el niño dice, mamá, ¿tú te crees que yo no sé que soy diferente? Dice, pero soy diferente para unas cosas y para otras soy mejor. Y ahí fue cuando me dejó un poco descolocada, digo, y la que tenía prejuicio era yo. Entonces él ya se presentaba a los profesores, a todo el mundo y decía, soy José Carlos, tengo tantos años y tengo una discapacidad, pero no te creas que por eso te voy a hacer menos que ninguno de mis compañeros. En algunas cosas te pido que me ayudes, en otras te pido que me comprendas, pero mi madre no quiere que me paséis la mano. Mi madre quiere que cuando me lo merezca me deis una colleja, igual que una colleja, que me llaméis la atención, pero que también entiendas lo que hago y cómo hago. Y esa ha sido su coletilla, y hoy en día, con su 43% de discapacidad, tiene 2 grados medios y está trabajando de cocinero en el mejor restaurante que hay en Valverde. Vive solo, que yo me quedo alucinada cuando me enseña la casa como la tiene. En su habitación, bien es verdad que hay su rinconcito de desorden.
Tiene un rincón de la habitación que es mejor que no mires a la derecha. Pero luego tú dices, bueno, es que qué bonito que este niño haya tirado para adelante, qué bonito que reconozca la discapacidad. En los estudios tienen prioridad a la hora de entrar en los estudios. Él entró en calzado y entró en cocina por la discapacidad, porque por la nota y va al límite. El hermano tiene ventaja está haciendo un doble grado, la matrícula de la universidad, imaginaros, de 2.000 a 3.000 euros. El hermano paga 30 euros por la discapacidad del hermano. Bueno, pues ya que lo tengo que lidiar y pues me voy a beneficiar de todo lo demás que me puedan ofrecer. Así que yo, la madre que no tenga la discapacidad, os recomiendo valorarlo, tenerlo reconocido, que os lo digo, no tenéis que ir con el carnet enseñándoselo a todo el mundo si no queréis, pero tenéis un arma. Mi hijo en el restaurante hizo las prácticas, se quedó trabajando, primero porque vale, es buen trabajador, pero también a ellos le benefician los seguros sociales. Entonces, ya que por una parte nos cuesta trabajo o les cuesta trabajo encajar, por otra parte los beneficios que las criaturas tengan, yo de verdad, de aquel impacto, primero cuando Juana me dijo lo de la discapacidad, a ver las ventajas y cómo he conseguido que él lo asimile, pues la verdad que súper contenta. Detrás tuya cuento yo mi experiencia con la discapacidad desde otra perspectiva. Para ella. Bueno, buenas tardes, yo me llamo Mari Carmen, vengo en representación de la Asociación de la Estrella de Doñana. También en calidad de mamá, yo soy madre de un niño neurodivergente de 6 años que es no hablante. Bueno, me voy a centrar en mi hijo porque yo estoy aquí, pero las personas neurodivergentes, en concreto las que están dentro del espectro autista, pues son infinitas, cada una son totalmente diferentes y yo voy a hablar desde mi perspectiva. En mi caso yo me di cuenta de manera precoz de que Abraham era un niño neurodivergente, por cosas como, por ejemplo, ruidos fuertes, a él no le es hiposensible a los sonidos, determinadas cosas, ¿no? Tampoco me quiero alargar mucho. Para mí yo no tuve dudas en pedir ayuda cuando lo consideré oportuno, no me lo tuvo que decir nadie. De hecho, recuerdo perfectamente que el primer día que mi hijo fue a la guardería, antes de ir a la guardería, ese día que era una hora, que era el periodo de adaptación, fue a la evaluación en el CAI. Lo solicité yo. Me pierdo ya, estoy un poquito nerviosa. Que pediste ayuda tú sola. ¿No? Sí, eso correcto, para mí no fue, ya te digo, lo vi muy necesario que estaba en la guardería y antes de pasar a la escuela infantil yo veía que tenía que tener reconocida los ajustes necesarios y razonables que necesitaba, como por ejemplo en audición y lenguaje, ¿no? la especialista en audición y lenguaje, la especialista PT de pedagogía terapéutica, PETIS en el caso del niño o la niña que lo requiera. Bueno, digo niño porque mi hijo es un niño, pero como sabéis el espectro autista es una condición vital y le acompaña a la persona toda su vida. Entonces yo lo hice, yo tanto con la conformidad del padre y el apoyo de toda mi familia, que yo desde aquí le agradezco porque la verdad que yo me he sentido muy arropada siempre por... También nosotros dentro de la asociación, pues yo creo que tenemos un tejido asociativo muy bonito, somos un grupo de familias que estamos muy unidas, compartimos muchas inquietudes, nos sentimos a gusto y es importante, ¿no? Estamos cómodas entre nosotros y yo sinceramente, al principio puede ser, perdón. No pasa nada. Puede ser doloroso porque al principio pues también yo, por ejemplo, yo me di cuenta, como he dicho, de manera muy precoz y me sentía un poco como
esta chavala no está bien de la cabeza. Cuando yo decía, no es que no señala con el dedo, es que no hace no sé qué, no es que es muy pequeño, yo me sentía como un poco ignorada, como, no, esas son cosas tuyas, no, y yo tuve que luchar mucho, de hecho, tuve que ir incluso 2 o 3 veces al centro de valoración porque me posponían el reconocerme el grado porque no tenía un diagnóstico cerrado. Al ser pequeño, pues te dicen no, porque puede tener rasgos de tal, de cual, pero no te dan un diagnóstico cerrado, ¿no? Puede tener rasgos de una persona que está dentro del espectro autista, puede tener rasgos de una persona TDAH, puede tener rasgos de un TDL, trastorno de desarrollo del lenguaje. Entonces también te pones yo me sentí un poco como un pollo sin cabeza porque decía, madre mía, uno me hizo una cosa, otro me hizo otra cosa. Y ya llegó un momento en el que dije, mira, mi hijo en mi casa es mi hijo, es una persona con nombre y apellido. Es importante no tener tu diagnóstico para que te oriente, te ubiquen en... Tú también saber cómo actuar, cuáles son los apoyos que pueden necesitar, pero que al fin y al cabo mi hijo es mi hijo, independientemente de la sigla o la etiqueta que lo acompañe. Como digo, pertenezco a la Asociación de la Estrella, que son personas neurodivergentes, concretamente dentro del espectro autista, aunque muchos de ellos también tienen otras ocurrencias. Y bueno, yo no sé si me dejo algo por detrás. Mi hijo tiene todas las ayudas solicitadas, familia numerosa, de dependencia. Cada vez que sale alguna subvención, yo intento tanto a las mamás que pertenecen a mi asociación como a las que conozco que tengan algún niño con algún tipo de diversidad funcional, necesidad especial, neurodivergencia, pues decirle, oye, que ha salido recursos tecnológicos que podemos pedirlo, oye, que la beca de transporte para las personas que todo lo que pueda, pues lo comparto tanto con las personas de la asociación como todas las que conozca. Y bueno, no sé si me dejo algo por detrás. Lo que sí digo que yo a día de hoy me siento muy orgullosa de mi hijo. Como he comentado, es una persona no hablante y para mí me parece que tiene, aparte de que la tiene porque la veo, maneja el ordenador mejor que yo. Mi hijo habla lengua de signos, comprende varios idiomas, en algunos aspectos puede tener altas capacidades, aunque por ejemplo en el área del lenguaje oral, pues evidentemente pues no tiene un lenguaje fluido, de hecho tiene muy poco lenguaje. Pero con esto que quiero decir, que muchas veces lo que limita, lo que obstaculiza es la sociedad. Porque por ejemplo mi hijo sabe lengua de signos porque yo sabía lengua de signos, porque anteriormente, por suerte yo había trabajado, había tenido contacto con la discapacidad, me formé en lengua de signos. He trabajado con personas sordociegas, con personas con algún tipo de dificultad auditiva, tanto sordera profunda como hipoacusia. Y yo, por ejemplo, el saber lengua de signos me ha dado una vía para comunicarme con él. Él se comunica muy bien en lengua de signos, tiene su comunicador, tiene otra herramienta. Entonces, yo ahora abro un melón. Si mi hijo se comunica con su tablet, si mi hijo se comunica con lengua de signos, y por ejemplo en el ámbito educativo no se encuentra nadie que sepa lengua de signos, ¿mi hijo es una persona discapacitada o es discapacitada la otra persona? O depende del contexto. Entonces yo desde aquí animo a quien no lo haga, que yo por ejemplo mi hijo tiene reconocida su discapacidad, tiene su tarjeta, yo no lo oculto, entiendo que cada persona tiene su proceso, cada persona es válido y legítimo que cada persona lo gestione y lo valide como quiera, porque evidentemente a mí me ve aquí, pero yo pues tengo también mi duelo, mis días, como creo que los tenemos todos, pero en otras cosas pues a mí me ha ayudado a ser mejor persona, me ha ayudado a tener, yo soy una persona muy impaciente que quiero las cosas para ayer, me ha enseñado a muchísimas cosas. Y yo animaría a todo el mundo que lo considere oportuno a que pida ayuda, no pasa nada. En algunos aspectos puede tener su desafío, puede tener su reto, en otros puede estar por encima de otras personas, tampoco se trata de comparar a nadie, simplemente pues eso yo creo también que es muy importante la información de familia. Yo no sé cuántos libros me he leído ya, intento formarme, actualmente estoy estudiando logopedia, yo tenía ya mi formación antes, soy traductora e intérprete, también soy profesora y ahora quiero hacer logopedia para ayudar tanto a amigos como a otras personas que
presenten algún tipo de desafío en cuanto a la comunicación. Y no sé si estoy un poco nerviosa, no sé si me estoy repitiendo mucho, si se me está escapando algo, no tenía nada preparado, estoy improvisando totalmente. Y lo que sí, pues también yo aquí haría un llamamiento, sobre todo en mi caso en concreto, al sistema educativo, porque muchas veces por tener un perfil atípico, por así decirlo, hay firmas que condenan o que obstaculizan el futuro de una persona. Por ejemplo, que una persona no tenga lenguaje verbal o que una persona en determinados momentos tenga una conducta autorregulatoria que digamos que es atípica, bueno, depende de dónde la veamos, porque yo misma creo que todos tenemos nuestra manera de autorregularnos. Entonces, pues eso, yo desde aquí pues alzo la voz, tanto supongo que de manera general, ¿no? Pero nosotras, nosotras me refiero a la familia, desde nuestra asociación ayudamos a todo el que viene, informando, solicitamos muchísimas becas, damos información a quien no las tenga. Y el tema de la discapacidad para mí fue un momento agridulce, porque es un momento que voy a decir tú, vale, pero por otro lado pues también dije, bueno, pues mi hijo va a estar bien atendido, va a tener sus recursos en el cole, a nivel sanitario, en el ámbito que sea necesario. Y bueno, no sé si me dejo algo por detrás o si alguien tiene algún tipo de duda, pues nada. Si nos fijamos bien, ha sido una enfermedad psíquica, aparte de la física que refiere que tenía, y 3 a nivel cognitivo por trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, TEA y TDAH. Yo quiero contar una realidad que no se sabe y que muchas veces está también en esa base un poco distorsionada. Por ejemplo, todo el mundo, más de cerca o más de lejos, hemos tenido alguna persona enferma de cáncer, ¿verdad? El cáncer a determinada edad es una enfermedad esperable porque es el final de la vida, sin embargo en los niños se considera una enfermedad rara, una enfermedad que te capacita a tener reconocido el reconocimiento de la discapacidad. Ella ha verbalizado muy bien que por la edad a su hijo no se la daban porque no cumplía los requisitos, no cumplía los criterios, y a veces sabiendo que en un futuro la va a tener, en un principio te encuentras con él no, y hay que ser paciente. Y aquí es donde me toca a mí ser valiente y contar mi experiencia. Yo tengo una hija a día de hoy con 16 años, que con 14 años y 10 días pues debutó con un trombo, que se convirtió en tromboembolismo pulmonar, por no salir a tiempo del centro educativo y llevarla al médico, por lo cual yo el sentimiento de culpabilidad lo tengo muy, muy de cerca. En ese tromboembolismo se descubrió accidentalmente que era porque tiene un síndrome del desfiladero, en el que tiene un estrechamiento que provoca que cuando tiene una dilatación en la elevación del brazo derecho, pues la vena se amplía y no tiene manera y se forma el trombo. Hasta tal punto que está tan limitada que peinarse le da el riesgo de un trombo. No puede bailar sevillano, no puede nadar, pero no se considera que pueda tener reconocido el derecho a la discapacidad porque en el colegio le pusieron las medidas que le tenían que poner. Adaptación de acceso se llama. Sin embargo, sé que el día de mañana mi hija a la hora de trabajar o tiene ese reconocimiento de la discapacidad o lo tiene bien crudo, porque está estudiando enfermería y no puede soportar peso con el brazo. Entonces, hay veces que nos vamos a encontrar con un no en un principio a esperar que sea un sí, ¿vale? Hay que ser paciente, hay que ir en ese camino diciéndole a la persona que no está equivocada, pero que hay que tener la paciencia. Entonces yo a todo el mundo es lo que le digo, la discapacidad te la puedes encontrar en cualquier momento de tu vida. Si se la reconoces en el momento adecuado,
le puedes ayudar, porque si no, la limita. Mi hija tiene limitada la vida laboral, pero no la escolar. Entonces, ahora no la puede tener. Bueno, tiene limitada esa, y el día de mañana, si decide ser madre, pues primero se tiene que enfrentar, si ese desfiladero no evoluciona bien, a quitarse 2 costillas, con lo que tiene un riesgo añadido, que es el pulmón desprotegido, y ante cualquier riesgo de un porrazo, pues su vida corre más peligro que la de otra persona. Pero esas son decisiones que le tocará a ella decidir y tomar cuando llegue su momento. El de la discapacidad es algo que nos queda pendiente porque ha sido un punto y seguido. Que un no nos limite en ese momento y que sigamos llamando a la puerta. Por favor, lo único que yo pido, que seamos valientes y sigamos construyendo lo que nos toca construir, porque o hablamos o somos nosotros como madres quienes le cerramos las puertas, ¿vale? Así que gracias por ser valientes a cada una de las madres que están aquí. Yo le daría las gracias a la persona que te acompañó y te llevó en su momento, porque la enfermedad que tiene no es una enfermedad que se ve físicamente, pero que te aprisiona en una prisión de cristal, ¿vale? Así que muchas gracias. Y ahora permitirme que cierre la mesa nuevamente. A ver. Bueno, hemos llegado al final de esta mesa redonda y lo hacemos con el convencimiento que hoy no solo hemos hablado de discapacidad. Aquí hemos tratado de hablar de humanidad y creo que la humanidad se ha visto. Hemos visto que la discapacidad no nace en la persona, sino en la falta de accesibilidad. Ella lo ha dicho muy bien con el tema de su hijo. Lo ha enseñado a hablar de distintas formas. El resto es el que tenemos que aprender a hablar en su mismo idioma. En las barreras visibles e invisibles y en los silencios que la sociedad aún mantiene. Yo cuando pregunté por qué, me dijeron, porque no cumple los criterios. Y a puerta cerrada te entiendo perfectamente. Entonces, a veces las personas que están al otro lado también sufren y no saben darnos respuesta. Y que romper esos silencios, como han hecho quienes hoy han compartido su voz, requiere valentía, claridad y una enorme sensibilidad. Espero que a través de estos testimonios hayáis comprendido que el reconocimiento de la discapacidad, lejos de ser un estigma, es un derecho. Es una puerta que abre apoyo, oportunidades y participación plena. Pero llegar a ese reconocimiento implica recorrer un camino que todavía es complejo, burocrático y a nivel emocional exigente. Por eso es imprescindible seguir revisándolo, acompañarlo y humanizarlo. Me gustaría que nos quedáramos con un mensaje poderoso. La discapacidad no es un límite, sino una forma legítima de estar en el mundo. Y cuando las voces se escuchan, cuando se eliminan obstáculos, cuando la sociedad se ajusta a la diversidad y no al revés, todos, y digo todos ganamos. Quiero agradecer a las personas participantes en esta mesa redonda su sinceridad y su compromiso. Al público en general porque ha escuchado con respeto, a pesar de los muchos ruidos y las muchas interferencias. Y a las personas que estáis aquí representando al Ayuntamiento, y a Suárez, y a Ana, que están muchas veces al otro lado, y a la trabajadora social que a deshora nos está acompañando, que se encuentran aquí y han organizado este acto desde el afecto y del cariño, que podíais haber dicho una lectura del manifiesto y todos para casa. Y os habéis gastado vuestro tiempo y vuestra presencia en acompañarnos, porque vuestro trabajo permite que este cambio de mirada avance. Y os lo dice alguien que viaja por muchos sitios de España. Almonte avanza y lleváis mucho avance en muchas cosas. Y en la discapacidad, permitirme que me quite siempre el sombrero. Hoy no cerramos una mesa, abrimos un camino que continúa en nuestras decisiones, en nuestras políticas, en nuestras aulas y en nuestras actitudes. Sigamos transformando silencio en diálogo y barreras en derecho.
Muchas gracias y a seguir luchando. Una cosita porque yo he estado mucho tiempo callada y el que me conozca. Yo quiero decir que gracias por los testimonios, yo conocí a Mari Carmen en una situación muy complicada que vivió en un colectivo que sí que es verdad que debería ser un poco sensible, tuvo una experiencia un poco difícil y ella vino recién llegada yo a la Concejalía de Seguridad y la verdad es que lo pasó bastante mal. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que forma parte de esta mesa, a vosotros por estar aquí y gracias sobre todo porque somos más ricos de lo que nosotros creemos. Y yo lo digo ahora porque desde que estoy trabajando en esto, pues como ella viaja, también me toca hacerlo a mí y me doy cuenta de que nosotros no sabemos lo afortunados que somos en este pueblo de contar con los recursos que tenemos. La verdad que sí. Y además tenemos un tejido asociativo que es, hay que quitarse el sombrero, porque realmente muchas veces las administraciones, aunque queramos, aunque somos la ventana más cercana que tenéis vosotros, como administración no podemos llegar a muchos sitios, pero sí que es verdad que gracias a las asociaciones, sí, con lo cual tenéis siempre que tirar y que pedir ayuda a las asociaciones y a vuestro ayuntamiento, que para eso estamos. Y Toñi me estaba pidiendo la palabra. A mí me hubiera encantado estar en esta... Acércate, Toñi. No, bien. Pero sí es verdad, bueno, que hemos hablado, me ha encantado esta primera mesa, la verdad, y yo agradezco mucho por el testimonio de todas, me encantaría que esto se realizara por lo menos a verme. Creo que es necesario cuando todo. La misma, que por eso levantaba la mano en ese momento, porque es cierto la de recursos que hay aquí en el pueblo. Porque yo también me muevo por Sevilla, he intentado siempre buscar el tema de las enfermedades raras. Hemos hablado de enfermedades, o sea, del tema de la discapacidad a nivel de cognitivo y demás, pero el tema de las enfermedades raras creo que también es muy importante. Lo de niña es una enfermedad rara. Entonces, una de las cosas que me parece súper importante es el tema de la accesibilidad, ¿vale? Mi hija está con en silla de ruedas y el tema de la accesibilidad. En la puerta de los parques no hay plazas de movilidad reducida. En la puerta, por ejemplo, de los colegios solo existe una plaza. Mi hija dice en el día de Rocío a clase, a su hora específica, su recompensa, todos sus recursos, lo tiene todo. Pero hay una sola plaza para 4 vehículos de movilidad reducida. Imaginaros el caos por la mañana o a la hora de recoger a los niños del colegio, ¿sabes? Y he dicho un corto, ¿vale? Que yo lo publiqué en las redes sociales, que se llama La Rampa, ¿vale? El típico padre que lleva a la niña, el tráfico, el ruido, la gente impaciente, ¿no? Hoy día también nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Entonces, sí, desde aquí, ¿no? Desde mi humilde postura, quiero decir, me encantaría solicitar, que sé que lo paso por escrito, ¿vale? Que pueda hacer por escrito y demás, de mi asociación lo podría hacer, pero que me apoyéis, ¿no? En ese aspecto de solicitar más plazas para movilidad reducida en el pueblo. Y yo ahí le quiero responder a ella, que a lo mejor en el caso de su hija es más evidente porque pues va en una silla de... Pero yo, por ejemplo, me he enfrentado en la puerta del colegio a que me diga, ¿y tú por qué tienes puesto el coche en una plaza de movilidad reducida? Digo, porque tengo una tarjeta, ¿por qué tiene? Y hay veces que me coge, depende de cómo es el cuerpo, le tengo que dar o no tengo por qué dar la explicación, pero le digo, porque mi hijo la tiene. Y porque la tiene si puede andar, pero bueno, puede andar, pero y no le veo nada, claro, porque hay discapacidades que son invisibles. Mi hijo, claro que anda, y a nivel psicomotor seguramente se mueva, salte, corra más rápido que ninguno de nosotros, pero como un día simplemente le haya puesto unos zapatos que no quiero, le moleste y no se quiera bajar del coche o simplemente se frustre y no quiera entrar al cole. Mi hijo pesa casi 30 kilos, yo peso 48, carga con él. Pues sí. Pues mira, Toñi, si tú necesitas 4 plazas, mañana te las pinto yo. ¿Dónde está el problema? Es que muchas veces los que no tenemos, Toñi, que no es que no queramos, que muchas veces, que tú sabes más que tú tienes líneas y está conmigo, que me llama para todo, que yo no tengo problema, que muchas veces
por falta de conocimiento. Mañana cojo yo a Valerio y te pongo 4 plazas en la puerta del colegio. Si tú necesitas... Nosotros llevamos un año solicitando las plazas. Que te vamos a comer. Me haces un listado y me comprometo a poner las plazas para personas con movilidad reducida. Si eso es todo lo que necesitáis, mañana las pinto. No, eso no es todo. Pero sí que es verdad, que nosotros hace un año que hemos solicitado las plazas, que nos pinten, y una rampa. Es que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces la policía, cuando tú solicitas, ellos hacen una valoración. Normalmente por cada X plazas se pone una. Pero sí que es verdad que si hace falta una más en la Canariega, dos en un no, es que no tenemos ninguna. Es una forma... Carmen. Pero es que no tenemos ninguna, ni rampa. Pues no lo entiendo, si se pone en todos lados. Yo tampoco. Lo hemos solicitado y nada por respuesta. Pues ahora cuando tomo el cafelito me pasáis una lista. Vale. Y yo me comprometo a que haya más plazas. A mí me pasó que fui, evidentemente, con las pequeñas y tengo otras niñas más pequeñas. Entonces me voy al campito, ¿vale? Y me van los municipales a multar. Digo, pues multen. Pero díganme usted dónde meto yo la furgoneta, más la rampa para destacar a mi hija para que venga un ratito al parque a que le dé el sol. Evidentemente no me multaron, pero sí me dijeron que se van a poner mano a la obra, por lo menos en un parque donde acude tantísima gente. Pero si es que muchas veces creo que es porque no nos damos cuenta. Porque realmente que haya en un colegio 2, 3 plazas, porque tú no puedes poner siempre una plaza por cada tarjeta, porque entonces no tendríamos espacio en Almonte. Pero sí que es verdad que tiene todo el sentido del mundo, en un colegio, en función a los alumnos que haya, pues poner 2 plazas o 3 plazas en los parques. Muchas veces cuando se hace una obra, luego no se repinta esa plaza y a lo mejor yo, por ejemplo, hay cosas que tú me has dicho lo de esta mañana, ¿verdad?, que han ocupado la plaza haciendo una labor de servicio. Y yo he llamado y he dicho, oye, quita la cuba ahora mismo. Es que hay gente de verdad que es que no se da cuenta. Además está puesto en una zona que, donde hay un gabinete claro, que es que no cae. A mí me ha pasado de todo, me ha llegado de un señor, pero tú eres discapacitada ni nada. Porque yo he ido a ocupar la plaza. Señor, yo no soy discapacitada viene a montar el vehículo, pero me ha pasado de todo. ¿Vale? Porque evidentemente, pues falta de información, como lo llamemos. Y yo también. Es verdad que en los parques y en las puertas de, por ejemplo, yo no he querido mencionar a Canariega porque estaba súper segura de que eso estaba tramitado. ¿Vale? No, lo que no sé por qué no está pintado, porque normalmente eso llega a la policía pinta, a no ser que haya, me lo voy a inventar, uno a 10 metros y no se haya puesto. Incluso yo he pintado zonas sin tener la autorización policial porque he creído conveniente que la persona lo necesitaba. Hay un señor que le cortaron las 2 piernas y yo no voy a esperar a que este hombre le llegue la tarjeta, se lo pinto y punto. O sea, cuando hay cosas que hacen falta, a mí particularmente me da igual el papeleo, yo voy, se lo pinto y fin. Cuando llegue la tarjeta, pues ya sé, hay gente que no puede esperar, entonces muchas veces no sé si es que eso o no ha llegado bien o ha habido algún error, porque normalmente nosotros sí atendemos ese tipo de demanda, pero que yo, a Tony, tú, como vocal de todo el mundo, o representante, me dice, mira Ana, pues faltaría aquí, porque yo por la situación que tengo creo que esto puede mejorar de esta forma. Y para eso estamos, Y yo también me gustaría decir, en mi caso, pues muchas personas neurodivergentes, dentro del espectro autista o otro tipo de neurodivergencia, son personas que son aprendices visuales. El canal visual depende de cada... me reitero, cada uno es un mundo, pero es una cosa que es muy común, muy similar entre ellos. Entonces, yo he hecho muchas veces en falta apoyos visuales, que no un pictograma, muchas veces un pictograma fuera de contexto es simplemente una decoración. Entonces, por ejemplo, en la piscina mismo, ¿no? Este verano a mí me ha llegado a pasar. Mi hijo pues estaba en el borde de la piscina y cogió comida y le dije, Abraham, y me dijeron, no puede comer nada, me dije, Abraham no se puede comer tal y cual. Y le dije, hombre, no hay nada que le indique, pero bueno, lo retiré. Pero que después él veía que había otros niños comiendo y todo el tiempo me señalaba. Pues entonces en muchos sitios una imagen, normas escritas acompañadas de una imagen, te estoy diciendo la piscina como por decirte en el centro médico, donde sea. Pero que yo he hecho mucho en falta también los apoyos visuales. ¿Por qué? Porque haya en la puerta de un edificio un pictograma,
eso simplemente para mí es decorativo, si después no hay a lo mejor una secuenciación o pulsadores, que hay muchas formas de poder adaptarlo. Pues eso entre todos yo creo que si trabajamos, vosotros que estáis mucho más puestos que nosotros en ese sentido, claro, eso, claro, es cuestión de proponerlo y nosotros lo hacemos y lo ponemos. O las adaptaciones para eventos, no sé, Navidad, pirotecnia, nosotros desde la asociación hemos hecho varios escritos, lo estamos Hay enviando. un bando, ya digo que yo este año he preparado un bando que se va a sacar para regular la pirotecnia. ¿Vale? O sea que lo tengo ya aquí en el horno, está a punto ya para salir. Me faltan unos pocos de días, pero sí que es verdad que... espérate, me está diciendo mi técnica que mire el teléfono. Espera un momento. Las 2 actividades, vale. Bueno, ahora termino yo con eso. Que sí que es verdad que muchas veces necesitamos también nosotros aprender de vosotros. Entonces, no me parece súper bien que me diga, oye, mira, Ana, pues yo como mamá en esta situación creo que hace falta esto. Y nosotros nos ponemos manos a la obra, pero en lo que haga falta siempre. De hecho, ahora tenemos previsto un taller con la asociación Ansari, ¿no se llamaba, Ana? De cara para dar también formación a los papás y a las mamás que tienen esta situación que tienes tú, porque creemos que es una herramienta también buena. O sea, que igual que hemos propuesto eso, porque lo tenemos ya también a punto de salir, pues si tú me dices a mí cosas que tú crees que son necesarias, que a lo mejor yo, porque no sufro lo que estás sufriendo tú, a lo mejor no me doy cuenta, porque eso siempre es así, pero estamos aquí para ayudarnos. Claro, y ya por último, y para un arriesgo de ser pesada, no. En el tema de las autoridades y el tema sanitario, que también se formen, porque tú misma sabes que mi hijo a lo mejor lleva el cinturón puesto y lo para en un momento dado y cuando lleva 2 minutos se quita el cinturón y te pongan una multa, oye, vale, pues mira, pero en ese momento que tú me pongas la multa, si ves que el niño está llorando, que está desregulado, le puedes decir al abuelo que ve en este caso, por favor, necesita usted ayuda, acompaña a llevar al niño y después si quiere poner la multa, que el dinero al fin y al cabo pues te puede verse más o menos justo, pero hay que ser un poquito más comprensible. O cuando llega al centro de salud, mi hijo por ejemplo no espera bien, pero hay veces que veo llegar a otra persona y que tú ves que es que no puede esperar, no estás pidiendo que entre porque ojalá no tuviera que esperar decir una madre, una abuela, un familiar que sea. Por favor, es que tiene que entrar porque es que no tiene... Es que es lo que estamos hablando, que muchas veces como no sea una discapacidad visible, parece que nos cuesta mucho entenderlo. Se queda como el niño que está caprichoso, el niño que está mimado, el niño que tiene rabiete, pero muchas veces detrás de eso hay que ver lo que hay. Entonces ahí sí que es verdad que muchas veces pues vemos mucha falta de información como faltan muchas cosas por hacer. Pero tú tienes esa tarjeta que te indica precisamente que eres colectivo prioritario, ¿no? Sí, yo tengo todo solicitado, pero muchas veces incluso cuando vas al médico te dice que no. Se encuentra con esa barrera, pero que te encuentras con esa barrera. Porque claro, hay veces que nos me parece, pasa. si no es necesario, por ejemplo, mi hijo en concreto ha estado mucho tiempo ingresado por otro tema, ¿no? Porque, en fin, y pues los médicos le dan un poquito de fobia. Y entonces, si yo veo que es una cosa que no tiene que reconocerlo, quiero ir para comentarle algo, para pedir una cita o para una medicación, no trata del niño. Bueno, si yo veo que es algo que lo tienes que reconocer, sí, pero si yo voy en representación de mi hijo, tiene el historial, sabe todo lo que hay, tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, a ese tipo de... que muchas veces pues... Falta empatía, falta un poquito de empatía. Bueno, yo ya para terminar... Yo quería decir que esta reunión yo creo que es muy necesaria que la hagamos más veces porque se nos va a quedar muchísimas cosas en el tintero, muchísimas. Empezando por barrera arquitectónica que yo me encuentro y terminando por los niños crecen, terminamos educación y ahora qué. Los recursos de los niños, que yo con el mío, por ejemplo, he tenido problemas que nadie sabe. Ahora mismo, gracias a la Asociación de la Canariega, lo tengo allí, pero no es recurso para él. Entonces, necesitamos los padres, que los niños van creciendo, recursos apropiados. Entonces, desde aquí yo creo que deberíamos de seguir con esta mesa más veces y exponer nuestros problemas, que tenemos bastante. De hacerlo periódicamente cada X tiempo. Bueno, pues yo simplemente quería decir que mañana hay 2 actividades que realiza el Ayuntamiento en torno a este día. Mañana hay una exposición en el Teatro muy bonita a las 7 de la tarde, que yo os animo a todos a que vayáis. Y el viernes
Hay también una actividad de danza, que el protagonista de esa danza es un niño con síndrome de Down. Y la verdad es que yo ahora os voy a regalar a cada uno una entrada para que vayáis el viernes a ver esta actividad y que disfrutéis también, que intentamos nosotros desde nuestra posición y desde los recursos que también tenemos nosotros como ayuntamiento limitado, porque aunque parezca que no, también lo tenemos limitado, pues en todas las programaciones culturales, pues hacer algo en referencia a la mujer, a la violencia, a las capacidades diferentes, a los más pequeños, a los adolescentes, a nuestros mayores, en fin, intentando un poco dar cobertura a todos los colectivos y a todas las edades de nuestro municipio. Así que yo os invito a que disfrutéis mañana de la exposición y el viernes de este espectáculo. Y así que ahora os voy a dar a cada uno una tarjetita para tomarnos un cafelito y una entrada gratuita para la actividad del viernes. Así que gracias por estar aquí hoy y dedicarnos parte de vuestro tiempo, que el tiempo es oro y hoy nos lo habéis dedicado a esta causa tan importante.